Buen día, profe, ¿cómo le va? Bien. Bueno, vamos a ver entonces el tema que teníamos para la semana pasada, que la verdad que se me había pasado lo del tema de que era feriado para la universidad el jueves pasado. Em, Así que bueno, el tema que por ahí para los que no estuvieron ese día, no vimos ningún tema nuevo, lo dejamos para este jueves porque, bueno, la verdad es que se me había pasado el dato. Así que igual me conecté, hubo algunos compañeros que se conectaron, eh, y ahí me avisaron. Así que bueno, le pido disculpas de nuevo a todos. Eh, Así que bueno, vamos a ver hoy el tema de integrales triples, el cambio de coordenadas para integrales triples. Es ese, ¿verdad? Sí, el que nos tocaba hoy. Sí. Bueno. Bien, en integrales triples nosotros vamos a ver dos tipos de cambio de coordenadas. Vamos a ver las coordenadas cilíndricas y las coordenadas esféricas, de la misma manera que vimos para integrales dobles, las coordenadas polares, que se acuerdan que en ciertos casos, por ejemplo en integrales dobles, cuando el dominio, el que nosotros estábamos calculando, involucraba circunferencias, el cambio a coordenadas polares simplificaba los cálculos. Bien, acá también vamos a tener en ciertas ocasiones, frente a ciertas situaciones, diferentes cambios de coordenadas que también nos van a simplificar los cálculos. Uy. Vamos a empezar con coordenadas cilíndricas. Van a ver que las coordenadas cilíndricas es análogo a las coordenadas polares, solamente que ahora, donde tenemos funciones de 3 variables, estamos trabajando con un integral triple. Y puntualmente, ¿se acuerdan? En coordenadas polares teníamos este punto, el punto P, de coordenadas XY, y nosotros transformábamos o llevábamos ese punto de coordenadas XY a coordenadas de un radiovector R y θ. Y ahora cuando nosotros trabajamos con integrales triples, el dominio de integración está en el espacio. Entonces lo que vamos a necesitar hacer es este punto M de coordenadas X y Z, transformarlo en coordenadas del radiovector θ y Z. Tanto el radiovector y θ, fíjense, si nosotros analizamos en el plano, es lo mismo que para coordenadas polares. El radiovector es el punto desde el origen hasta este punto P, θ es el ángulo que forma ese radiovector con el eje X, y Z, esa variable se va a mantener, es decir, esa distancia que hay desde el punto P hasta el punto M va a ser Z, es decir, si el punto M ahora está por encima del plano XY, Z va a tomar valores positivos, y si está por debajo, va a tomar valores negativos. Entonces, las transformaciones son las mismas que para las coordenadas polares. Vamos a tener, ¿se acuerdan que habíamos visto, analizando en el plano, habíamos visto que X era igual a R coseno de θ y era igual a R seno de θ, y ahora vamos a sumar que Z es igual a Z. También usábamos por Pitágoras, sabíamos que ese radiovector al cuadrado era igual a X cuadrado más Y cuadrado. Y el cambio de variables general para integrales triples, ahora tenemos variables X y Z, entonces vamos a llevar a esas variables a funciones de otras variables
de la misma manera que hacíamos para coordenadas polares. Y también vamos a tener un jacobiano de transformación de cada una de esas variables en función de cada una de las nuevas variables que tomemos, en las que la transformemos. En esta firmina yo no les puse el determinante jacobiano, pero ustedes lo tienen en el teórico. Y cuando hacemos este cambio de coordenadas cilíndricas, el jacobiano siempre va a ser el mismo, de la misma manera que en coordenadas polares. Teníamos, analizando el jacobiano, ese determinante nos daba que era igual a R. En este caso, para coordenadas cilíndricas también, si nosotros hacemos este determinante, que ahora va a ser de 3 por 3, también vamos a llegar que es igual a R. Lo pueden ver que está en su apunte teórico. Así que cuando hacemos cambio a coordenadas cilíndricas, también vamos a tener ese jacobiano, que en este caso también es R. Después vamos a ver en esférica que el jacobiano es diferente, es distinto, pero en este caso es igual a coordenadas polares, es R también. Y vamos a trabajar de la misma manera que trabajamos anteriormente con las integrales triples. ¿Se acuerdan? Si esta función era igual a 1, lo que nosotros teníamos entonces, lo que estábamos calculando con la integral triple era el volumen de ese dominio que se encontraba en el espacio tridimensional. Y entonces los límites de integración sabíamos que iban a ser esa función techo y esa función piso que nosotros definíamos para integrales dobles, iban a ser ahora nuestros límites para la variable z. Es decir, vamos a seguir trabajando de la misma manera. Vamos a empezar con este ejercicio donde tenemos que calcular una integral triple de esta función u, x cuadrado más y cuadrado, que está definido en este dominio que es un volumen. El volumen está definido en el primer octante, tenemos x cuadrado más y cuadrado, un cilindro de radio 2, y z igual a 4. Es decir, que ese cilindro está limitado al primer octante, o sea que tenemos solamente una porción de ese cilindro. Imaginemos, al estar el primer octante va a estar limitado obviamente por el plano XZ, por el plano YZ y por el plano XY. Entonces, ya de esa manera tenemos un octavo de ese cilindro. Y a su vez también, este cilindro por ahora, si nosotros seguiría infinitamente hacia arriba, por lo cual ese volumen sería, de ese dominio sería infinito, y quien nos va a limitar ahora por arriba es el plano z igual a 4. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros teníamos las transformaciones a coordenadas cilíndricas, que son las que vimos recién, y como otra cosa que no les dije, cuando en este caso nosotros estamos trabajando con coordenadas cilíndricas, si tenemos cilindros, involucrados cilindros en el volumen, en ese volumen que es nuestro dominio, vamos a trabajar obviamente con coordenadas cilíndricas porque vamos a evitar tener que utilizar raíces. Si estaremos trabajando en cartesianas, utilizaríamos raíces para calcular. Cuando tenemos cilindros, esas proyecciones en el plano, obviamente son circunferencia, que es la traza de un cilindro en el plano XY. Entonces, en esos casos vamos a utilizar las coordenadas cilíndricas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar entonces, tengo x cuadrado más y cuadrado igual a 4, que es este cilindro, que en el plano es una circunferencia de radio 2, y vamos a llevarlo a coordenadas cilíndricas. Como x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado, igual a 4, si despejamos r, entonces r va a ser igual a 2. Por lo tanto, fíjense ahora, si nosotros vemos acá en el dominio, solamente tenemos que calcular esa integral triple en el volumen que está por arriba de esta zona hasta z igual a 4. Entonces, ese radio vector, en todo, cuando nosotros cuando θ se vaya moviendo,
siempre va a ser de 0 a 2, porque la circunferencia está centrada en el origen, entonces esa distancia va a ser siempre de 2. Entonces tenemos que, vamos a trabajar con R de 0 a 2. Como el dominio estaba limitado al primer octante, entonces acá podemos ver que θ se va a mover entre 0 y pi sobre 2, de 0 a 90 grados, de 0 a pi sobre 2. Y los límites de z, obviamente, van a ser la función techo y la función piso. El límite inferior es el piso, que sería z igual a 0, el plano XY, y z igual a 4 sería nuestro techo. Hasta ahí tenemos todos los límites de esa integral triple que los hemos definido a partir del dominio de integración, que es este volumen. Lo que nos falta ahora saber es cómo es esa función en coordenadas cilíndricas, o sea, todo lo tenemos que tener en función de las mismas variables. Entonces, nosotros teníamos que u era igual a x cuadrado más y cuadrado. Como x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado, entonces ahora tenemos esta función transformada a coordenadas cilíndricas. Entonces, ya hicimos todo ese cambio de variables, ya llevamos todo lo que teníamos antes en coordenadas cartesianas, lo llevamos a estas coordenadas cilíndricas y solo nos resta integrar. Entonces, la función que teníamos que integrar es r cuadrado. Esta r que tenemos acá es el jacobiano de transformación para las coordenadas cilíndricas. Entonces vamos a tener r al cubo. Cuando integremos r al cubo con respecto a r, sabemos que esto es r a la cuarta sobre 4, y vamos a tener que evaluarlo entre 0 y 2, que eran los límites para r. Cuando reemplazo con el 2, vamos a tener 2 a la cuarta, que es 16, sobre 4, es 4, menos el límite inferior, que va a ser 0. Entonces, el resultado de esto va a ser 4, es una constante que la podemos dejar afuera de la integral. Luego vamos a integrar a z entre 0 y 4. La integral diferencial de z es z. Evaluamos entre 0 y 4. Esto también nos va a dar 4 menos 0 es 4. Entonces, ese 4, cuando multipliquemos con esta constante, vamos a tener 16. Y por último nos falta la integral del diferencial de θ, que es θ, y a esto le vamos a evaluar entre 0 y pi sobre 2. 16, entonces, por pi sobre 2, vamos a tener 16 sobre 2 es 8, entonces el resultado de esta integral es 8pi. Para este caso tenemos que calcular el volumen que está encerrado por dos paraboloides, el paraboloide z igual a x cuadrado más y cuadrado, y el paraboloide z igual a 2 menos x cuadrado menos y cuadrado. Este paraboloide, los dos son paraboloides de revolución, es decir, que las trazas, si nosotros intersectamos a estos paraboloides con planos que sean paralelos a XY, sus trazas van a ser circunferencias. Por lo tanto, la intersección entre ellos también va a ser una circunferencia. Este paraboloide entonces es un paraboloide que tiene los signos negativos, es decir, que está orientado hacia abajo, su vértice va a estar en 0, 0, 2, y se va a intersectar con el otro paraboloide a una determinada altura, un determinado z, se van a intersectar formando una circunferencia. Nosotros necesitamos saber cómo es esa circunferencia. Vamos a necesitar saber, acá. Necesitamos saber cómo es la proyección de cómo se proyecta ese volumen en el plano, porque a partir de ahí nosotros ahora como tenemos una circunferencia, vamos a trabajar esto en coordenadas cilíndricas. Entonces, necesitamos saber cómo es el radiovector para poder hacer la transformación. Entonces vamos a llevar estas funciones a coordenadas cilíndricas, vamos a empezar por ahí. Para este primer paraboloide tenemos z igual a x cuadrado más y cuadrado. Reemplazamos a x cuadrado más y cuadrado con r cuadrado. Y después el otro paraboloide, que va a ser
z menos, z igual a 2 menos r cuadrado. Si nosotros acá sacáramos, si acá tengo z igual a 2 menos x cuadrado más y cuadrado. Esto, como sabemos, es r cuadrado, entonces en coordenadas cilíndricas vamos a tener z igual a 2 menos r cuadrado. De esta manera ya tenemos definido cómo son los límites para z, ¿sí? Ya llevamos esas funciones a coordenadas cilíndricas y sabemos que nuestro piso va a ser la función z igual a x cuadrado más y cuadrado, es decir, ahora en cilíndricas r cuadrado, y nuestro techo es esta función z igual a 2 menos x cuadrado menos y cuadrado, que en cilíndricas es 2 menos r cuadrado. Ya tenemos los límites. También podemos tener los límites para tita muy fácilmente. Nosotros vamos a dar toda la vuelta, en este caso, vamos a dar toda la vuelta para calcular este volumen. Entonces, tita de 0 a 2pi. Nos faltaría saber cómo es, cuál es el radio que tiene esa circunferencia, una circunferencia que está centrada. Fíjense que estos paraboloides no están desplazados, sino que su eje es el eje Z, por lo tanto la intersección que se va a generar, esa circunferencia, también va a estar centrada. Entonces necesitamos saber cómo es el radio. Y acá ya tenemos nuestras funciones en coordenadas cilíndricas. Podemos igualar si z es igual a z, es decir, r cuadrado es igual a 2 menos r cuadrado. Este menos r cuadrado podemos pasarlo a este lado sumando, vamos a tener 2r cuadrado igual a 2. Por lo tanto, cuando despejemos este 2 vamos a pasarlo dividiendo, nos va a quedar r cuadrado igual a 1, lo que vamos a tener que r es igual a 1. Entonces, esa intersección, como les decía, es una circunferencia, por eso nos dice que la intersección entre estas dos superficies, cuando hacemos z igual a z, estamos buscando la intersección entre esas dos superficies. Esa intersección nos dice que va a ser igual a r cuadrado igual a 1. Ese r cuadrado es x cuadrado más y cuadrado, es decir, entonces es una ecuación de una circunferencia de radio 1. Por lo tanto, los límites de integración de r van de 0 a 1. Si nosotros lo hubiésemos hecho por cartesianas, hubiésemos tenido z igual a z, x cuadrado más y cuadrado igual a 2 menos x cuadrado más y cuadrado. Si todo este término entonces lo pasamos sumando, vamos a tener 2 veces x cuadrado más y cuadrado igual a 2, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces la intersección entre las dos superficies es una circunferencia de radio 1. Es lo mismo que estamos diciendo acá. R cuadrado igual a 1. Bien. Ya tenemos todos los límites, entonces vamos a hallar ese volumen. La integral de diferencial de z, sabemos que es z. Bueno, acá tenemos el jacobiano de transformación, que lo puse en este lugar, ya que hasta que no lleguemos a esta integral, a este paso, no vamos a integrarlo. Empezamos integrando con respecto a z, siempre vamos a tener que integrar a z antes que a r. En este caso, ¿no? Porque tiene sus límites, tienen la variable r. Entonces, teníamos que z, lo tenemos que evaluar en estos límites. Cuando evaluamos con el límite superior vamos a tener 2 menos r cuadrado menos el inferior, o sea, 2 menos r cuadrado menos r cuadrado, como tenemos acá. Esto va a ser igual a 2 menos 2r cuadrado, por lo tanto yo puedo sacar como un factor común entre esos dos términos que nos quedan, que sea 2, y ese 2 que es una constante, lo puedo sacar acá fuera de la integral. Entonces nos quedaría, vamos a dejarlo así, voy a escribirlo acá, 2 menos 2r cuadrado. Si yo saco ese 2 como factor, vamos a tener 2r por 1 menos r cuadrado. Este 2 lo podemos dejar
es una constante, lo podemos dejar adelante la integral, y si distribuimos el radiovector a cada uno, ese factor R a cada uno de los términos, vamos a tener R menos R al cubo. Y ahora sí vamos a integrar. La integral de R diferencial de R es R cuadrado sobre 2, y la integral de menos R al cubo diferencial de R va a ser menos R a la cuarta sobre 4. Evaluamos entre 0 y 1. Con el límite superior nos va a quedar un medio menos un cuarto, y cuando evaluemos con el 0 todo se nos anula. Obviamente esta diferencia que tenemos acá también es una constante, por eso es que está fuera de la integral. Un medio menos un cuarto va a ser un cuarto. Un cuarto por 2 nos va a quedar un medio. Y nos falta entonces esta integral, la integral del diferencial de tita. La integral del diferencial de tita es tita, esto lo evaluamos entre 0 y 2pi. Cuando evaluemos en el límite superior menos el inferior nos va a quedar 2pi. 2pi por un medio es pi. Entonces tenemos pi unidades de volumen encerrado entre esos dos paraboloides. Bueno, este ejercicio lo habíamos visto, creo, por coordenadas cartesianas. Acá lo vamos a resolver. Teníamos el volumen comprendido entre x cuadrado más y cuadrado igual a 2y, era un cilindro que estaba desplazado, tiene el centro en el punto 0,1 con un radio de 1, y teníamos también que va a estar limitado con z igual a x y z igual a 2 menos x, o sea, entre estas dos funciones, una va a ser el techo, la otra va a ser el piso, en el primer octante. Por eso es que solamente tenemos graficado esta parte para el dominio, porque solamente vamos a estar trabajando en esta zona del espacio, en el primer octante. Entonces, ese cilindro va a estar, fíjense, si nosotros, para poder ver claramente cuál es el techo y cuál es el piso, si nosotros graficamos, este es el plano XZ. La función z igual a x es la recta, esa recta como la recta identidad, y después tenemos z igual a 2 menos x. Entonces eso va a cortar en 2, y en 2 esta recta se van a intersectar en este punto, en 1, que es ese radio que tiene el cilindro. Entonces, esto que nosotros vemos acá sería esa proyección que estamos viendo sobre el plano XZ, ese triangulito que tenemos acá. Eso es lo mismo que graficamos en el plano. Es la misma cosa. Y acá con claridad podemos ver entonces que z igual a x va a ser el piso y z igual a 2 menos x va a ser el techo. ¿Sí? Van a estar esos planos, van a estar intersectando a ese cilindro. Como ven el plano z igual a 2 menos x genera, cuando corta el cilindro, genera esta superficie, esta cara, y el plano z igual a x, cuando corta el cilindro, nos va a generar como ese piso, esa base. Entonces, de esta manera, bueno, ya podemos definir los límites para z. Obviamente, esos límites para z los vamos a llevar a coordenadas polares. Vamos a arrancar con... acá están. Z igual a x en coordenadas cilíndricas va a ser igual. Sabemos que x es r coseno de tita, por lo tanto va a ser z igual a r coseno de tita. El plano z igual a 2 menos x en cilíndricas vamos a tener 2 menos r coseno de tita, también vamos a reemplazar a la x. Y entonces, si este era nuestro piso, va a ser nuestro límite inferior, y como este era nuestro techo, va a ser nuestro límite superior para z. En cuanto a tita, como nosotros estamos trabajando en el primer octante, entonces los límites van a ser de 0 a pi sobre 2. Y nos faltaría entonces saber cómo va a ser
los límites para R, para el radio vector. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a dar eso? El cilindro, obviamente. X cuadrado más Y cuadrado igual a 2Y, lo llevamos a coordenadas cilíndricas, vamos a tener R cuadrado igual a 2R seno de tita, ¿sí? Cuando nosotros llevamos ahí a cilíndricas es R seno de tita. Esto se nos va a simplificar las R's y nos va a quedar que R es igual a 2 seno de tita. Entonces, el radio vector a medida que tita se va moviendo entre 0 y 90 grados, cuando se va moviendo, nosotros vamos a ver que el radio vector toma valores entre 0 y 2 seno de tita. ¿Sí? Fíjense que las distancias cambian, por eso es que depende del ángulo, porque esa circunferencia está desplazada, el cilindro está desplazado y la traza que hace con el plano X está desplazada. Ya tenemos los límites entonces, vamos a calcular el volumen. Vamos a empezar entonces integrando con respecto a z. La integral del diferencial de z es z vamos a evaluar entre estos límites, el límite inferior que era 2 menos, el superior, perdón, 2 menos r coseno de tita, menos el inferior que es r coseno de tita. Acá también vamos a tener 2, esto va a ser 2 menos 2 r coseno de tita, entonces podemos sacar como factor este 2, y luego vamos a tener esta expresión, r por 1 menos r coseno de tita. Vamos a distribuir ese factor y nos va a quedar r menos r cuadrado coseno de tita. Esto es lo que vamos a tener que integrar con respecto a r. Integramos el primer término, vamos a tener r cuadrado sobre 2, y el segundo término, como estamos integrando con respecto a r, esto es una constante, o sea que vamos a tener menos r cubo sobre 3 por el coseno de tita. Reemplazamos ahora con el superior. Vamos a tener entonces 2 al cuadrado, 4, por seno cuadrado de tita, sobre 2. 4 sobre 2 es 2 seno cuadrado de tita. Para el otro término, vamos a tener menos 2 al cubo por el seno al cubo de tita por el coseno sobre 3. Entonces ese término nos va a quedar menos 8 tercios seno al cubo de tita por el coseno de tita. Todo esto nosotros tenemos que integrarlo con respecto a tita. ¿Qué vamos a hacer? Primero, este seno cuadrado, vamos a, ¿se acuerdan que habíamos visto? Que nosotros podíamos hacer una integral más simple, o de las más comunes, hacer un cálculo integral con las formas más básicas de integrales que conocemos, si hacemos un cambio con una identidad trigonométrica, este seno cuadrado, sabemos que es igual a 1/2 por 1 menos coseno de 2 tita. Entonces lo vamos a reemplazar. Fíjense que tenemos un reemplazo del seno cuadrado con 1/2 por 1 menos coseno de 2 tita, y el otro término lo vamos a dejar como está. Ese término se puede integrar con una sustitución. Este 2 y este 2 se va a simplificar, por lo tanto vamos a tener 1 menos coseno de 2 tita menos 8 tercios seno al cubo de tita coseno de tita. Ahora sí ya estaríamos preparados para integrar. Esta integral ya la conocemos, la integral del coseno de 2 tita. Esta es la que vamos a aplicar una sustitución. Si nosotros acá decimos que t es el seno de tita, si t es seno de tita, derivamos esto, o sea que el diferencial de t va a ser coseno del diferencial de tita. Con estas expresiones reemplazamos en la integral. Fíjense que coseno de tita, coseno de tita, diferencial de tita, ahora va a ser diferencial de t. Seno al cubo de t, esto va a ser t al cubo, porque dijimos que el seno de tita era t. Entonces nos va a quedar menos 8 tercios de la integral de t al cubo diferencial de t. T al cubo
es t a la cuarta sobre 4, este 8 y este 4 se nos simplifica y nos queda menos 2/3 de t a la cuarta. T era seno de tita, entonces vamos a tener menos 2/3 de seno a la cuarta de tita. Entonces todo este término, cuando nosotros lo integremos, nos va a dar este resultado, menos 2/3 del seno a la cuarta de tita. La integral del primer término, la integral de 1 diferencial de tita es tita, la integral de menos coseno de 2 tita diferencial de tita, la integral del coseno es seno, como acá tenemos el ángulo, entonces tiene esa constante, o sea que vamos a integrar como si fuera el coseno de a tita, entonces vamos a tener el seno de a tita sobre a, seno de 2 tita sobre 2. Y este es el último término que vimos recién a partir de la sustitución. Si aplicamos la regla de Barrow entre 0 y pi sobre 2, vamos a empezar con este primer término, que va a ser pi sobre 2. El segundo término, si tengo el seno de 2 por pi sobre 2, es decir, que tengo el seno de pi. Ese 2 y ese 2 se nos simplificarían y nos quedaría el seno de pi. El seno de pi es 0. Con el segundo término, cuando reemplacemos por pi sobre 2, vamos a tener seno a la cuarta de pi sobre 2. El seno de 90 grados es 1. A la cuarta, 1 a la cuarta es 1. Entonces vamos a tener menos 2/3 por 1 es menos 2/3. Si ahora verificamos con el límite inferior, este término es 0, el seno de 0 es 0, el seno de 0 es 0. Todo se nos anula con el límite inferior. Por lo tanto, esto va a ser la respuesta, nuestro volumen. Si este 2 lo distribuimos, vamos a tener pi menos 4/3 unidades de volumen. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos, seguimos entonces. Bueno, en este caso vamos a calcular el volumen que está limitado por un cilindro, x cuadrado más y cuadrado igual a 16, es un cilindro de radio 4. Tengo también una esfera de radio 3, es decir que esa esfera, si nosotros vamos graficando esto en el plano XY, si tengo un cilindro de radio 4 y después tengo una esfera de radio 3, esto sería en el plano XY. En el primer octante, entonces, solamente vamos a estar trabajando en esta zona, solamente acá. Y el plano z igual a 4, porque claro, todo esto ustedes dirán, bueno, pero para arriba sigue, claro. Necesito limitarlo con algún plano por arriba, el z igual a 4. Entonces, entre todas estas funciones tengo un cilindro, una esfera, los planos coordenados y el plano z igual a 4. Entre todo eso, nos tienen que encerrar un volumen. Y ese volumen, donde nosotros tenemos un volumen que esté encerrado por todas esas superficies, es dentro del cilindro, entre 0 y 4, pero por fuera de la esfera de radio 3. Dentro del cilindro de radio 4, entre 0 y 4 va a estar ese cilindro, porque está limitado por el plano XY, por el plano Z igual a 4, pero por fuera de la esfera. Entonces, ¿qué pasa acá? Para que nosotros analicemos mejor lo que sucede, esta proyección que vemos acá es la proyección del plano IZ, es decir, este plano. Esto es Y, X, Y, Z. Acá, si nosotros vemos esto.
Entonces analicemos. Una esfera, las trazas de una esfera y los planos coordenados son circunferencias. Entonces, de la misma manera que vimos en el plano XY que se formaba una circunferencia de radio 3, en el plano YZ también vamos a tener una circunferencia de radio 3. Obviamente solamente vemos esta parte porque estamos limitados al primer octante. Entonces, esto que vemos acá pertenece a la curva, esa traza de la esfera. Después tenemos el cilindro de radio 4, cuando se intersecta con los planos XY, con el plano YZ, perdón, vamos a tener esta recta igual a 4. Si yo tengo que el cilindro es x cuadrado más y cuadrado igual a 16, en el plano YZ, x es igual a 0, entonces y cuadrado es igual a 16. ¿Qué quiere decir? Que y va a ser igual a más menos 4. Si nosotros seguiríamos para este lado, cosa que no estamos trabajando en el primer octante, también tendríamos una traza o una recta en igual a menos 4, si seguiríamos para este lado. Bueno, entonces, ahí tenemos la traza del cilindro con el plano YZ. Y por último, obviamente, el plano Z igual a 4, que es este. Tenemos el plano que va a intersectando o limitando por arriba a este volumen. Y eso que vemos ahí sería esta traza, ese plano que está limitando a este volumen y también está limitado por el primer octante. Por eso es que vemos esta intersección. Bien. Entonces, si nosotros analizamos todo esto, sobre todo acá, vamos a ver una cosa que es muy importante, que lo vemos más fácilmente en esta, si proyectamos ese volumen sobre este plano. Fíjense que cuando I toma valores, está dentro de estos valores entre 0 y 3, si analizamos el volumen, o sea, si analizamos quién sería su techo y su piso en esos valores, entre 0 y 3, acá vamos para arriba, el piso sería la esfera y el techo sería el plano Z igual a 4. Entre estos valores, entre 0, acá, entre 0 y 3, cuando estamos ahí, siempre vamos a tener como piso la esfera y el techo Z igual a 4. Pero cuando I toma valores entre 3 y 4, es decir que estamos acá, vamos a ir como piso vamos a tener el plano XY y como techo vamos a tener Z igual a 4. Entonces, obviamente que eso se repite si nosotros nos vamos moviendo, si tita se va moviendo, va pasando lo mismo en todos lados, no es que solamente hay en contra sobre el plano. Acá también, si lo vemos, analizamos acá, en este punto, tenemos en lo que sería esta zona, hacia arriba, nuestro piso del plano XY, y hacia arriba tenemos Z igual a 4. Y en esta otra zona, abajo tenemos plano XY, y arriba abajo tenemos esfera, y arriba tenemos el plano Z igual a 4. Esto nos indica entonces que nosotros tendríamos que particionar los límites de integración. Otra manera también, si particionamos acá, necesitamos hacer dos integrales. Vamos a tener un dominio que va a estar definido por cuando Z toma, va a tener este piso y este techo, y otro para cuando tenga este piso y este techo. Pero además, también lo que podemos hacer es
como nosotros estamos calculando el volumen que está dentro del cilindro, fuera de la esfera, que está encerrado entre ellos, entonces podemos calcular el volumen del cilindro, entre 0 y 4 obviamente, está limitado entre 0 y 4, en el primer octante, y restarle el volumen que encierra la esfera, esta esfera de radio 3, en el primer octante. Entonces, de esta manera también deberíamos hacer dos integrales. Una que corresponde al cálculo del volumen de este cilindro que está limitado entre 0 y 4, el primer octante, y otro para ese octavo de esfera de radio 3. Vamos a empezar con ese cálculo. Como les decía, vamos a empezar. Tenemos que calcular el volumen de ese cilindro. El cilindro, vamos a hacerlo obviamente por coordenadas cilíndricas, porque fíjense que las trazas que tenemos de estos, tanto de la esfera, del cilindro, son circunferencias, y como los estamos haciendo con integrales triples, vamos a hacer coordenadas cilíndricas. También estamos calculando un volumen, lo podemos hacer por integrales dobles. Las transformaciones a coordenadas polares van a ser exactamente las mismas, y los límites que tenemos para z, el techo y el piso. Es lo mismo. Entonces vamos a empezar. Para el cilindro, vamos para atrás, que lo vamos a ver fácil. Si yo tengo que calcular este cilindro, está limitado al primer octante entre 0 y 4. Entonces los límites para z van a ser de 0 a 4, perdón, límites para z de 0 a 4, límites para el radio vector. Si nosotros graficamos esa traza del cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 16 en el plano xy, porque acuérdense que el radio vector vamos a verlo en ese plano. A medida que θ se mueva, estamos trabajando solamente con el cilindro acá, vamos a tener que ese valor se mantiene entre 0 y 4. El cilindro, x cuadrado más y cuadrado igual a 16. En cilíndricas, reemplazamos r cuadrado igual a 16, r es igual a 4. Entonces, entre 0 y 4. Y θ entre 0 y 2pi, porque estamos trabajando en ese primer octante. Perdón, 2pi no, 0 y pi sobre 2, porque estamos en el primer octante. De esta manera vamos a calcular el volumen para el cilindro. Y el volumen de la esfera, vamos a ver, para z, nosotros tenemos que calcular, estamos calculando el volumen de nuestra esfera, vamos a graficarlo acá, de radio 3. Entonces, estamos calculando obviamente ese volumen encerrado por ese octavo de esfera, ese volumen interior. Vamos a llevar, para poder saber, sabemos que el piso va a ser 0, necesito saber cómo es esa esfera en coordenadas cilíndricas, cómo es ese techo. Entonces vamos a llevarlo a coordenadas cilíndricas. X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado era igual a 9. Era una esfera de radio 3. X cuadrado más Y cuadrado es R cuadrado. R cuadrado más Z cuadrado es igual a 9. Tengo que despejar Z, porque es lo que necesito. Necesito ese límite superior. Despejo Z, y Z va a ser igual a la raíz cuadrada de 9 menos R cuadrado, ¿sí? La positiva, obviamente, porque acá estamos en la zona positiva del espacio, estamos trabajando con la semiesfera positiva. De 0 a la raíz de 9 menos R cuadrado van a ser los límites de Z para calcular el volumen de esta esfera. En cuanto al radio vector, el radio de la esfera, bueno, obviamente esta esfera está centrada, el radio de la esfera es 3. Si Z, ya podríamos saber de esa manera que el radio vector va de 0 a 3, obviamente. Fíjense, cuando el plano XY, estamos trabajando con el plano XY, está limitando, entonces cuando Z es 0. Cuando Z es 0, nosotros tenemos x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Esto es una circunferencia de radio 3, es una de las trazas de la circunferencia. Una traza con el plano XY, una circunferencia también de radio 3. Si a esto nosotros lo llevamos a coordenadas cilíndricas, vamos a tener r cuadrado igual a 9, despejamos y r es igual a 3. Entonces tenemos el radio vector de 0 a 3 y θ obviamente de 0 a pi sobre 2.
porque acá ahora vamos a estar, esto ya no va, estamos calculando la esfera, por eso es de 0 a 3. Y entonces calculamos cada uno de esos volúmenes. Vamos a empezar con el cilindro. La integral del diferencial de z es z. Entre 0 y 4 teníamos que evaluar, o sea que esto va a ser 4. Esa constante la podemos dejar afuera de la integral. Luego tenemos que seguir con la integral de, obviamente no se olviden nunca del jacobiano de transformación. La integral de r, diferencial de r, va a ser r cuadrado sobre 2. Ese 1/2 que obtenemos acá podemos sacarlo fuera como una constante, o lo pueden dejar como quieran. 4 sobre 2 va a ser 2. Cuando reemplacemos con los límites superiores vamos a tener 4 al cuadrado, es decir, 16. Ahora ese 16 también es una constante, también la vamos a llevar hacia afuera. Y vamos a tener 2 por 16, que es 32. Y por último nos queda solamente la integral del diferencial de tita. Tita, evaluamos entre 0 y pi sobre 2. Y tengo 32 por pi sobre 2, 16 pi unidades de volumen. Este es el volumen que encierra el cilindro, esa porción de ese cilindro que está en el primer octante entre 0 y 4. Para la esfera teníamos la integral del diferencial de z. Es z. Vamos a reemplazar con el límite superior, que va a ser la raíz cuadrada de 9 menos r cuadrado. ¿Qué podemos hacer acá? Una sustitución para bajarle a esto un grado, y podemos tener después para sustituir este r, diferencial de r, con el diferencial de t. Entonces, 9 menos r cuadrado va a ser t. Cuando esto lo derivemos vamos a tener diferencial de t igual a menos 2r diferencial de r. Hacemos el reemplazo. Si 9 menos r cuadrado era t, vamos a tener t a la 1/2, porque esta raíz es lo mismo que tener ese argumento, ese radicando a la 1/2. R, diferencial de r, es diferencial de t sobre menos 2. Por eso es que tenemos acá menos 1/2. La integral de t a la 1/2 es t a la 3/2 sobre 3/2. Es lo mismo sobre 3/2 tener acá por 2/3, obviamente. Multiplicamos estos dos y nos va a quedar menos 1/3 de t a la 3/2. Volvemos otra vez a nuestra expresión de t, que era 9 menos r cuadrado, para reemplazar acá. Este menos 1/3, que va a ser una constante, la podemos dejar afuera de la integral, porque esto es donde vamos a trabajar ahora. 9 menos r cuadrado a la 3/2. Cuando reemplazo con el 3, acá nos va a quedar 9 menos 9, o sea que va a ser 0. Ahora, reemplazo con el límite inferior, voy a escribirlo acá, tenemos menos 1/3, que es la constante que está fuera de esa integral. Cuando reemplazo con el límite superior nos va a dar 0. Menos, ahora tengo que ir con el límite inferior. Cuando reemplazo con el límite inferior nos va a quedar 9 menos 0, que es 9 a la 3/2. 9 a la 3/2 es 27. Entonces vamos a tener menos 1/3 por menos 27. Esto se nos va a simplificar y nos va a quedar obviamente positivo, valor positivo, que es igual a 9. La integral del diferencial de tita es tita. Lo evaluamos entre 0 y pi sobre 2 y vamos a tener 9 pi unidades de volumen. Como habíamos dicho, lo que nosotros tenemos que hacer acá entonces es, analizando esto, sabemos que el volumen estaba encerrado dentro del cilindro entre 0 y 4 y fuera de la esfera. Entonces, vamos al volumen de este cilindro entre 0 y 4, restarle el volumen encerrado por la esfera. Volumen del cilindro menos el volumen de la esfera, 16 pi menos 9 medios pi, es 23 medios pi unidades de volumen. Entonces, esa sería una manera de calcular este volumen. La otra manera sería teniendo en cuenta esas particiones del dominio. Vamos a empezar con este primer dominio, que es que tenemos
Como piso teníamos la esfera, como techo el plano z igual a 4. Ese volumen, este volumen que va a estar encerrado en esa zona, si nosotros lo proyectamos al plano XY, está limitado por esta esfera, por esta circunferencia de radio 3. Entonces vamos a arrancar con eso. Para Z, el límite inferior es la esfera, ya habíamos encontrado antes cuál era su, en coordenadas cilíndricas, cómo era la esfera en coordenadas cilíndricas, entonces el piso es 9 menos r cuadrado y el techo es z igual a 4. Para el radiovector, ese volumen, este mismo volumen que acá está en el plano IZ, si nosotros lo proyectamos al plano XY, sería todo ese volumen que está por acá arriba de la esfera. Ese volumen, si nosotros proyectamos al plano XY, lo que tengo entonces es esa circunferencia que tiene la esfera con el plano XY. Vamos para atrás, para adelante va. No tanto, acá. Entonces tengo esta circunferencia de radio 3, como ya habíamos visto antes también, que lo llevamos a coordenadas cilíndricas, a esta circunferencia, esta misma circunferencia. Entonces decíamos que R tomaba valores entre 0 y 3. Y θ de 0 a pi sobre 2. Para el otro dominio, para la otra zona, teníamos para Z de 0 a 4, Z de 0 a 4. Fíjense que sería, si nosotros analizamos el gráfico que veíamos en 3 dimensiones, lo que estaríamos calculando es el volumen que está en esta zona hacia arriba, entre medio de esos dos, entre la esfera y el cilindro, hacia arriba, solamente en esa zona. Z de 0 a 4, lo podemos ver en esta proyección, en la proyección del plano Z. R de 3 a 4, ¿sí? Nosotros acá tenemos de 0 a 3, acá tenemos de 0 a 4, entonces entre ellos dos vamos a tener entre 3 y 4, de esa manera nos vamos a mover, y θ de 0 a pi sobre 2, porque estamos calculando, como les decía recién, el volumen que está encerrado entre esas dos trazas hacia arriba, por eso entre 3 y 4. Para el volumen 1, la integral diferencial de z va a ser z. Evaluamos con los límites, vamos a tener acá 4 menos la raíz de 9 menos r cuadrado. Este es el jacobiano de transformación. Cuando nosotros distribuyamos ese término, ese factor, a cada uno de los términos vamos a tener 4r menos r por la raíz cuadrada de 9 menos r cuadrado. Y ahora derivo cada uno de estos términos. Esta integral es la misma que vimos antes, el cálculo auxiliar que vimos antes. Voy a borrar, vamos a volver. Con la diferencia, bueno, lo único que acá no tiene el signo negativo, o sea que lo único que cambiaría es que acá en lugar de ser negativo va a ser positivo el resultado, pero es la misma integral. La integral entonces de 4r de diferencial de r va a ser 4r cuadrado sobre 2, el 4 con el 2 se nos va a simplificar y nos va a quedar 2r cuadrado. Y la integral de este término vamos a tener positivo ahora 1/3 de 9 menos r cuadrado a las 3 medias. Y a esto lo teníamos que evaluar entre 0 y 3 para este primer dominio. Reemplazamos entonces a r con 3, vamos a tener 3 por 9, 3 al cuadrado es 9, por 2 va a ser 18. Cuando reemplazo con este término nos va a quedar, esto es 18, más, cuando reemplazo con el 3 es 0, menos el límite inferior. Cuando reemplazo 2, cuando reemplazo la r por 0 nos va a quedar 2 por 0, 0. Y cuando reemplacemos con el 0 en el otro término, vamos a tener más 9. Esto sería 9 1/3 de 9 a la 3 medios, es decir,
1/3 de la raíz cuadrada de 9 al cubo. Esto es 1/3 de 9 por 3. Este 3 y este 3 se nos simplifica y nos va a quedar 9. 18 menos 9 entonces sería el resultado cuando nosotros apliquemos la regla de Barrow a estos dos términos. 18 menos 9 es 9 y nos queda la integral del diferencial de tita. La integral diferencial de tita es tita entre 0 y pi sobre 2. Reemplazamos y vamos a tener 9 medios pi unidades de volumen para ese primer dominio. Para el otro, ya habíamos planteado los límites, vamos a empezar. La integral diferencial de z es z, evaluamos entre 0 y 4, es 4. Luego nos queda la integral del r diferencial de r, va a ser r cuadrado sobre 2. Podemos dejar esa constante afuera o no, como quieran. Acá vamos a tener reemplazo con entre 3. Acá hay un error, esto tiene que decir, después lo vamos a corregir. Esto era entre 3 y 4, entonces acá tiene que decir 3 y 4. Ahí está. Reemplazamos acá, entonces vamos a tener 4 al cuadrado es 16, menos 9. 16 menos 9, vamos a tener 7 por 2, 14. Nos queda la integral del diferencial de tita, que es tita, entre 0 y pi sobre 2. Reemplazamos con el pi sobre 2 y vamos a tener 7 pi unidades de volumen. Y en este caso acá vamos a tener que sumar, porque lo que hicimos es calcular, particionar ese dominio y calcular cada uno de los volúmenes por separado. Calculamos primero el volumen que hay encerrado por arriba de la esfera hasta el plano z igual a 4, y luego calculamos el volumen que está entre el plano XY hasta z igual a 4, obviamente limitado por estas circunferencias que tenemos en el plano XY. Vamos a tener que sumar los volúmenes, volumen 1 más el volumen 2, y fíjense que cuando nosotros sumemos vamos a tener que el resultado es 23 medios pi unidades de volumen. Es el mismo resultado al que llegamos, lo que hicimos antes, que fue calcular el cilindro y restarle la esfera. Entonces, en un caso como ese, ustedes eligen de qué manera les es más fácil plantearlo. Bueno, ¿se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, a ver, sigamos. Vamos con esféricas ahora. Bueno, así como hicimos ese cambio de coordenadas cilíndricas para simplificar algunos cálculos, vamos a trabajar en coordenadas esféricas, sobre todo cuando en nuestros dominios de integración tengamos que nuestros dominios, cuando estamos en integrales triple, acuérdense que son dominios en el espacio. Cuando tenemos involucradas esferas y conos, la mezcla de estos dos, sobre todo la mezcla de estos dos, nos conviene usar coordenadas esféricas. Y las coordenadas esféricas, también lo que estamos haciendo es transformar, de la misma manera que antes teníamos ese punto P de coordenadas X y Z, o M, como lo llamamos recién en coordenadas cilíndricas. Antes lo transformábamos a coordenadas de R, tita y Z, ahora lo vamos a transformar en coordenadas de ρ, tita y phi. Eso es algo por ahí que no les dije antes. Ustedes a lo mejor pueden escuchar también que este valor, este R, que es el radiovector, este valor que va de 0 a este punto P', en este caso observando este gráfico, ¿no? Esa distancia, por ahí pueden ver que también se le dice ρ. Yo por ahí trato de no decirle así para que no se confunda con este ρ. Trato de decirle R para no confundirles con este, porque en realidad no son lo mismo. Esta distancia no es la misma que esta. Entonces, para que no haya una confusión, yo siempre a este lo digo R, y a este, cuando llego a esféricas, empiezo a hablar de ρ, para que no haya ninguna confusión. Pero pueden escuchar también que cuando se les explica, por ejemplo, coordenadas cilíndricas, coordenadas polares o cilíndricas, que se les diga ρ. Pero yo más que nada trato de no hacerlo para que no se les confunda con esta otra. Cuando llegamos a este punto, que no se les confunda con esta otra variable. Bueno,
Vamos a arrancar. Primero vamos a definir qué son cada una de estas. Rho es esta distancia que hay desde 0 al punto P, ese punto P en el espacio. Tita va a ser lo mismo que veíamos en coordenadas cilíndricas, ese ángulo que se forma con el eje X y el radiovector que era la distancia de 0 al punto, en este caso P', como lo llamamos en este gráfico. Y phi va a ser el ángulo que se forma con el semieje Z positivo y esta distancia, este segmento que era Rho. ¿Sí? Ese ángulo, fíjense si ustedes lo analizan acá en este otro gráfico, fíjense cómo es phi. Desde Z, desde el semieje Z positivo hasta ese segmento que es Rho. Bien, entonces si nosotros analizamos este gráfico que tenemos acá, vamos a encontrar relaciones entre las rectangulares y estas coordenadas esféricas. Esta distancia Z, vamos a hacer así, así. Esta distancia que es Z, también es la misma que esta, obviamente. Si nosotros analizamos, podemos saber que, voy a escribirlo acá, este es phi, ¿no? Este ángulo. Entonces, si nosotros tenemos, vamos a tener que el coseno, vamos a hacer así, el coseno de phi y el seno de phi. El coseno de phi, entonces, tiene que ser el opuesto, el cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa va a ser Rho, en este caso también va a ser Rho. El coseno de phi, entonces, el cateto adyacente, el adyacente que es Z, en este caso, el cateto adyacente de phi va a ser Z, y su hipotenusa, que es ese segmento Rho, ¿sí? La distancia, esa del origen al punto P, es Rho. Y para el seno, vamos a escribirlo acá abajo porque ahí me quedó muy chiquito. Acá lo escribo. Y para el seno de phi es el cateto adyacente, el cateto opuesto, perdón, como estoy con los... Acá, así se los pinto. El opuesto a phi es esto, esa distancia, o ese cateto, es el opuesto, que sería lo mismo que esto. Esta distancia que nosotros tenemos acá es la misma que tenemos acá abajo. Entonces, ese opuesto es R y la hipotenusa es Rho. Entonces, de esa manera tenemos definido cómo es el coseno de phi, cómo es el seno de phi. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar Z, por lo tanto Z va a ser igual a Rho coseno de phi, y vamos a despejar R. R es igual a Rho seno de phi. Y ahora lo vamos a vincular con las coordenadas cilíndricas, porque acá en el plano seguimos teniendo esas transformaciones. Vamos ahora vamos a trabajar con eso. Fíjense que acá estamos hablando de tita, estamos hablando de R. Entonces vamos a convertir. Lo que nosotros antes teníamos en coordenadas cilíndricas, sabíamos que X era igual a R coseno de tita. Por lo tanto, vamos a reemplazar a R por lo que ahora sabemos por esféricas, que R, o por esta transformación a coordenadas esféricas, R es igual a Rho seno de phi. Entonces reemplazo y vamos a tener ahora que X es Rho seno de phi coseno de tita. Hacemos lo mismo con Y. Y era igual a R seno de tita. Si lo podemos ver de acá. Lo podemos todavía ver desde acá. Esto es X y esto es Y. X es igual a R coseno de tita y es igual a R seno de tita. Le cambiamos a R por lo que nosotros encontramos ahora que es Rho seno de phi, lo reemplazamos y vamos a tener entonces que I va a ser igual a Rho seno de phi por seno de tita. Y Z, que ya lo habíamos despejado, teníamos que es igual a Rho coseno de phi. Entonces, tita
como vimos hasta ahora, tita va a tomar valores entre 0 y 2pi, rho de 0 a infinito, y hay que tener cuidado con phi. Phi va a tomar valores entre 0 y pi. Fíjense en esto. Imaginemos que acá phi se está moviendo de esta manera hasta llegar hasta este punto. O sea, está moviéndose de 0 a pi. 0, ¿por qué? Porque siempre ahora este ángulo se mide desde el semieje z positivo. Entonces se va moviendo, se va moviendo, se va moviendo. Imagínense que se va moviendo, obviamente este rho también se va moviendo, por eso es que phi no es que se va moviendo rho, sino que vamos viendo que esa distancia rho, en este caso que es una circunferencia que está centrada, esa distancia de rho se va a mantener porque está, a medida que nosotros movamos ese ángulo phi, esa distancia de rho va a ser la misma. Pasa lo mismo cuando nosotros teníamos en el plano, ¿se acuerdan cuando movíamos tita? Si la circunferencia estaba centrada, la distancia se mantenía. Bueno, acá lo mismo, imagínense que esta distancia que es rho ahora está en el espacio. Cuando phi se va moviendo, si la esfera está centrada, entonces esa distancia también se va a mantener desde 0 hasta el punto, ¿sí? A medida que los puntos esos van moviéndose, se va a mantener, porque la esfera está centrada. Bueno, entonces, phi se va moviendo de 0 a pi, y a su vez, tita se va moviendo de esta manera. Se va moviendo de 0 a 2pi. Entonces, de esa manera, cuando phi se va moviendo, va haciendo que todo esto, imagínense todo eso de color rojo, se va moviendo también junto con tita. Se va moviendo, y entonces de esa manera barre toda la esfera. Por eso les decía que tengan cuidado que phi solamente va a tomar valores entre 0 y pi. Si lo hacen de 0 a 2pi, estaría calculando 2 veces la misma circunferencia. La misma esfera, perdón. Bueno, acá tampoco les puse el jacobiano porque lo tienen en el teórico. El jacobiano de transformación para coordenadas esféricas en este caso va a ser rho seno de phi, siempre va a ser este mismo para coordenadas esféricas. Y vamos a empezar a ver algunos ejercicios. Vamos a empezar con uno bastante fácil. Una esfera. Vamos a calcular el volumen de una esfera de radio 9 centímetros. Por ejemplo, el ejercicio que hicimos hace un momento, antes de empezar con esféricas, donde tenían el cilindro y una esfera. En ese caso, por ejemplo, podríamos haber hecho calcular el volumen del cilindro por cilíndricas y calcular el volumen de la esfera por esféricas y restar, porque nosotros en realidad lo que necesitábamos era restar esos volúmenes. Después, ¿qué coordenadas usemos para calcular cada uno de estos por separado? Nos da igual, digamos. Entonces, podríamos haber hecho eso, que es más fácil. O sea, usar la coordenada que corresponde para cada una de las superficies, nos ayudaría. No hubiésemos tenido que hacer esa sustitución posiblemente, si lo hubiésemos hecho a la esfera por coordenada esférica, porque no hubiésemos tenido la raíz, esa raíz que tuvimos que hacer la sustitución. Bueno, el volumen de una esfera de 9 centímetros. Es una esfera entonces que está centrada, que tiene un radio de 9 centímetros. Una esfera, la ecuación de una esfera es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 81. Todo esto sabemos, como vimos recién, bueno, creo que no lo mencioné, pero x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a rho al cuadrado. Entonces, todo esto, 81 obviamente porque el radio nos dice que es de 9, por eso acá vamos a tener el radio al cuadrado que es 81. Si todo esto lo transformamos a esférica, sabemos que rho cuadrado va a ser igual a 81. Despejame, vamos a tener rho igual a 9. Eso es porque es una esfera que está centrada, entonces va a tener el rho va a ser igual a su radio. Los límites de integración de rho van a ser de 0 a 9,
los límites de tita de 0 a 2pi, porque como les explicaba recién, nosotros vamos a dar toda la vuelta, y para phi de 0 a pi, por lo que les explicaba recién. Nosotros vamos a barrer, al dar vuelta tita de 0 a 2pi, vamos a estar barriendo toda la circunferencia solamente yendo de 0 a pi con phi, y después todo eso se va moviendo, moviendo, moviendo alrededor de 0 a 2pi con tita. Bien, entonces tenemos que calcular el volumen por integrales triples, lo estamos haciendo por coordenadas esféricas. Este va a ser el jacobiano de transformación para esféricas, no nos vamos a olvidar. Y vamos a comenzar. Como estamos calculando un volumen, entonces no tenemos una, obviamente sabemos que estamos calculando un volumen por integrales triples, la función va a ser igual a 1. Bien, entonces tenemos el jacobiano de transformación, vamos a empezar integrando con respecto a ρ. Podríamos acá, en este caso, fíjense que son todos límites numéricos, o sea que el orden no nos cambiaría en nada. Vamos a empezar con el diferencial de ρ, o sea que vamos a integrar este primer factor. Esto por ahora va a ser una constante. Es más, podríamos dejarlo en esta integral porque recién aquí en este punto vamos a integrar ese seno de phi. Y tenemos integral entonces entre 0 y 9. Ρ cuadrado diferencial de ρ es ρ al cubo sobre 3 entre 0 y 9. Reemplazamos esto y vamos a tener 9 al cubo sobre 3, 243. Ahora nos queda la integral del seno de phi diferencial de phi. La integral del seno de phi es menos coseno de phi. Por lo tanto, cuando reemplacemos, vamos a tener que hacerlo entre 0 y pi. Cuando reemplazo con pi, con 180 grados, vamos a tener menos, porque es menos coseno de phi, o sea, menos 1. Y ahora, menos el límite inferior. Esto es para el límite superior, menos el inferior. Menos coseno de 0. El coseno de 0 es 1, o sea que vamos a tener menos 1. Menos 1 es 1, menos 1, 1. Como ven acá, 1 más 1 va a ser 2. Con ese 243 se multiplica y vamos a tener 486. La integral entonces nos queda la integral de diferencial de tita entre 0 y 2pi. Tita, evaluamos entre 0 y 2pi, va a ser obviamente 2pi menos 0. 486 por 2, 972 pi. Unidades de volumen, en este caso serían centímetros cúbicos, porque decíamos que ese radio era de en centímetros, por lo tanto su volumen va a estar en centímetros cúbicos. Algo que les iba a aclarar. Obviamente nosotros lo que estamos, imagínense que en un ejercicio les toca en el examen calcular el volumen, así, tal cual como este. Hallar el volumen de una esfera de radio 9 centímetros. Obviamente que con la fórmula de volumen de una esfera ustedes pueden encontrar llegar a este mismo resultado. Pero lo que se está evaluando son integrales triples. Integrales triples o dobles, ¿no? Ustedes podrían calcular ese volumen de la manera que quieran, pero teniendo en cuenta que tienen que aplicar lo que nosotros estamos viendo acá, lo que están aprendiendo. Por ejemplo, el otro ejercicio que vimos antes, también tenían un cilindro y tenían una esfera, si hacían la resta de esos dos, capaz que por fórmulas podrían haberlo hecho más. Es más, lo pueden usar como para cerciorarse, pero no todos los casos se da que sea algo así tan que lo podemos hacer directamente con las fórmulas que conocemos. Entonces, en el caso que les tocara un ejercicio así, que se puede encontrar con una de las fórmulas, no quiere decir que ustedes tienen que poner en ejercicio la formulita del volumen de una esfera con un radio de 9 centímetros, calcular, pum, da 972 pi. No, porque la idea es que ustedes demuestren que saben integrales dobles e integrales triples.
Después que ustedes quieran usar la fórmula, porque les tocó un ejercicio así de fácil, que es el volumen de una esfera, y ustedes quieren usar su formulita para cerciorarse que a lo que hayan llegado es lo mismo o es correcto el resultado, eso es otra cosa. Pero ustedes tienen que demostrar que saben integrales dobles y triples. Se los digo como una aclaración, porque ha pasado, por ejemplo, que encontrar el área encerrada en, no sé, a lo mejor era no creo, pero fuera un ejercicio a lo mejor tan muy fácil, por ejemplo, que el dominio quedaba a lo mejor esto, y a lo mejor lo calculaban eh, calculaban el área de ese triángulo de manera, de fórmula, digamos, y no es la idea, digamos. O sea, la idea es que se utilice lo que se aplica. Está bien que no van a tener ejercicios así de fáciles, pero por las dudas les hago esa aclaración. Que ustedes en realidad todo el tiempo lo que tienen que hacer es demostrar que saben aplicar lo que hemos visto. Bueno, acá tenemos que calcular en coordenadas esféricas, ahí nos está diciendo, coordenadas esféricas, el volumen de un cono de altura 10 y amplitud pi sobre 6. En este caso, entonces, tenemos un cono, ese cono, vamos a graficar, nos dice que tiene una amplitud de pi sobre 6, es decir que ese ángulo que forma con el eje Z es de pi sobre 6. Z igual a 10, ¿sí? Porque nos dice que es la altura, o sea, es decir, ese cono está limitado por z igual a 10. Acuérdense también que los conos tienen una rama, una hoja positiva y una hoja negativa. En este caso, como nos dice que la altura es de 10, entonces ya nos está indicando que vamos a usar solamente la hoja positiva de este cono. Bueno, entonces, z es igual a 10, eso nos está diciendo con la altura. Si z es igual a 10, lo vamos a llevar a coordenadas esféricas. Vimos las transformaciones recién y vimos que z era igual a ρ coseno de phi. Entonces, ρ coseno de phi va a ser igual a 10, vamos a despejar ρ, y ρ es igual a 10 coseno de phi. De esa manera entonces nos está indicando, vamos a tener los límites para ρ, que van a ser, vamos a hacerlo acá, no pasa que se coló acá, de 0 a 10 coseno de phi. Y después, ¿quién nos va a limitar? O sea, ρ va a ir, digamos, siempre desde el origen a todos los puntos esos que están en ese plano, hasta este punto, hasta que llegue, digamos, al límite del cono, y quien nos está limitando eso es phi, es este ángulo, que nos dice que tiene una amplitud de ese cono de pi sobre 6. Entonces, los límites para phi, acuérdense que siempre se mide desde el eje Z, vamos a escribirlo acá, desde el eje semieje Z positivo, de 0 a pi sobre 6. Y por último, tita de 0 a 2 pi, porque nosotros vamos a recorrer todo esto, vamos a dar toda la vuelta para calcular ese volumen. Vamos a empezar. Fíjense que en este caso yo acá el jacobiano de transformación, esos dos factores, dejé el ρ cuadrado en esta integral, porque acá es donde lo vamos a integrar, y el seno de phi, como acá es una constante, directamente lo puse en esta integral. Da igual, ustedes lo ponen, si quieren dejarlo acá, lo dejan acá, total, cuando integran acá, hasta que no llegan a este punto, ese factor no lo van a integrar. Es lo mismo. La integral de ρ cuadrado diferencial de ρ es ρ al cubo sobre 3, ese 1/3, si quieren, lo podemos dejar afuera. Y tengo que reemplazar a ρ al cubo con el límite superior. O sea que vamos a tener 10 al cubo sobre coseno al cubo
de phi. Ese 10 al cubo también es una constante, o sea que lo puedo sacar afuera, vamos a tener 10 al cubo sobre 3, y nos va a quedar esa integral, seno de phi sobre coseno al cubo de phi. Obviamente acá cuando reemplazamos con el 0 esto va a ser 0, por eso solamente estamos trabajando con el superior. Seno de phi sobre coseno al cubo de phi. Esta integral es bastante fácil, es una sustitución. Vamos a hacer que t, vamos a definir a t como coseno de phi. Es parecida a la que hicimos antes, a una de las sustituciones que hicimos antes, donde también teníamos un seno al cubo por coseno. T es coseno de phi, derivo esto y voy a tener que el diferencial de t es menos seno de phi diferencial de phi. Entonces reemplazo. Seno de phi diferencial de phi va a ser menos diferencial de t, y acá tendríamos 1 sobre t al cubo. Es lo mismo que tener t a la menos 3, es igual. Por lo tanto vamos a tener, cuando esto lo integremos, le tengo que sumar 1, o sea que vamos a tener t a la menos 2 sobre menos 2, con este signo negativo y ese menos 2 que tenemos, ese signo negativo va a quedar positivo. Entonces 1/2 de t a la menos 2, o lo que es lo mismo tener 1 sobre 2 coseno cuadrado, 1 sobre coseno cuadrado de phi, por 1/2. Ese 1/2 también lo vamos a sacar afuera de la integral. Acá teníamos 10 al cubo sobre 3, con ese 1/2 nos va a quedar 10 al cubo sobre 6. Y a ese coseno lo tengo que evaluar entre 0 y pi sobre 6. Cuando lo evaluemos en pi sobre 6, ¿se acuerdan de las tablas? Vamos a tener ahí para el coseno, vamos a buscarlo directamente así no tenemos que escribirlo todo, que no tengo tanto lugar acá. Para el coseno de 30 grados teníamos que eso era igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces, raíz cuadrada de 3 sobre 2 al cuadrado, es decir, vamos a tener 1 sobre raíz cuadrada de 3 sobre 2 al cuadrado. Esto es 1 sobre 3/4. Es lo mismo a 4/3, como tenemos acá, 4/3. Cuando reemplazo con el inferior, reemplazo con el 0. 1 sobre, teníamos 1 sobre coseno cuadrado de phi. El coseno de 0 es 1, o sea que nos va a quedar 1. 4/3 menos 1, vamos a tener 1/3. Entonces, 10 al cubo sobre 6 por 1/3 vamos a tener 10 al cubo sobre 18. La integral del diferencial de tita es tita, entre 0 y 2pi. Reemplazo con el 2pi, 18 con el 2 se nos va a simplificar y nos va a quedar 10 al cubo, obviamente que es 9, que es 1000, sobre 9 pi unidades de volumen. Obviamente acá le dejé el 10 al cubo para que no se haga tan largo, poniéndole todos los dígitos, al final sí lo dejé como 1000 sobre 9 pi unidades de volumen. Bueno, acá nos indica que tenemos que encontrar el volumen de un sólido que está dentro de una esfera de radio 2, por arriba del plano XY y por abajo del cono. Fíjense cómo está expresado el cono. Dice z igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Eso se está refiriendo a que vamos a usar la hoja positiva del cono. Por eso está escrito con la raíz, porque nosotros sabemos que la ecuación de este cono sería z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. Al expresarlo de esta manera nos está hablando de la hoja positiva. De todas maneras, también estaba limitado o estaba definido que iba a ser con esa porque dice por encima del plano XY. Entonces, dentro de la esfera, por arriba del plano y por abajo del cono. O sea, encerrado, como ven ahí, abajo del cono, dentro de la esfera.
¿Qué vamos a usar? Coordenadas esféricas. Acá no dice qué coordenadas tenemos que usar, pero obviamente, como les decía antes, si tenemos involucradas una esferas y conos, lo que más nos conviene es esférica. Entonces, una esfera de radio 2, la ecuación de una esfera, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4. Si lo dice de esta manera, obviamente es porque la esfera está centrada. Si no, pondría la ecuación. Si dice dentro de una esfera de radio 2, es porque es una esfera que está centrada en el origen. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4 en coordenadas esféricas. Todo esto sabemos que es igual a ρ cuadrado igual a 4. Despejamos y vamos a tener ρ igual a 2, obviamente, como decíamos recién, la esfera está centrada, por lo tanto, ρ va a ser igual a ese radio de la esfera, y los límites para ρ van de 0 a 2. Los límites para tita, claramente vamos a ver que no está limitado, acá no dice que sea primer octante ni nada, así que tita de 0 a 2pi. Y después vamos a analizar de esta manera, tenemos ese cono. Nosotros necesitamos saber, por ejemplo, en el plano IZ, acá, en el plano IZ, se genera una intersección de ese cono con el plano IZ. Entonces, bueno, acá aunque está un poco como, a ver, sería así, porque ese está medio, tiene un ángulo medio extraño ahí los ejes. En el plano IZ, cuando nosotros trabajamos en el plano IZ, x es igual a 0. Entonces, si yo acá tengo x igual a 0, vamos a tener z es igual a la raíz de y cuadrado. Esto se simplifica y nos queda z igual a y. Z igual a y es esta recta. Entonces, sabiendo que tenemos esa recta, que es igual a la recta de identidad, sabemos que esa recta forma un ángulo de 45 grados, entonces, como nosotros tenemos que medir el ángulo de phi desde el semieje z positivo, o sea, desde acá, arrancamos desde acá, de acá hasta este punto vamos a estar en 0, acá vamos a estar en pi sobre 4, y si seguimos, acá vamos a estar en pi sobre 2. Y nosotros tenemos que calcular el volumen que está encerrado debajo del cono. Entonces, los límites van a ser desde pi sobre 4 a pi sobre 2. En este caso esa recta era bastante, el cono era, o la recta que formaba la recta de identidad, conocemos el ángulo, pero imagínense que fuera otro, para sacar el ángulo, es bastante, también tampoco es que, pasándolo a coordenadas esféricas también lo pueden hacer. Ojo en las cartesianas también, sabemos con el arco tangente de y sobre x también lo pueden sacar. Pero por coordenadas esféricas lo vamos a transformar ese cono. Sabemos que z en coordenadas esféricas era igual a ρ coseno de phi, y eso era igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. Si nosotros simplificamos, vamos a simplificar esto, nos va a quedar r, que a su vez r, por las coordenadas esféricas, sabíamos que era ρ seno de phi. Entonces, despejamos esto, el coseno pasa a este lado dividiendo, esta ρ pasa al otro lado dividiendo, nos va a quedar tangente de phi igual a 1. Despejo phi y vamos a tener que phi igual al arcotangente de 1, que es igual a 45 grados. Y como nosotros, eso nos está indicando el ángulo, obviamente que hay desde el eje Z positivo, por eso nos dice pi sobre 4, pero nosotros tenemos que trabajar en el volumen que está acá abajo. Por eso es que nuestro límite inferior va a ser pi sobre 4 y el superior pi sobre 2. Vamos a ver entonces cómo calculamos ese volumen. Seno de phi y ρ cuadrado, que es el jacobiano. El jacobiano, entonces, vamos a empezar entonces con la integral de ρ cuadrado diferencial de phi. Evaluamos esto, integramos esto, es ρ al cubo sobre 3 y lo evalúo entre 0 y 2. Para el límite superior vamos a tener 8 tercios, con el límite inferior
va a quedar, se va a anular, va a ser 0. Entonces ese 8/3 es una constante, podemos dejarla acá, y nos queda la integral del seno de phi. La integral del seno de phi va a ser menos coseno de phi, y ese coseno de phi lo tengo que evaluar entre pi sobre 2 y pi sobre 4. Si empiezo con el límite superior, vamos a tener menos el coseno de 90, el coseno de 90 es 0, menos el límite inferior, el coseno de pi sobre 4 es, el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, pero acá tenemos un signo negativo, o sea que vamos a tener menos, porque es menos el coseno, menos raíz de 2 sobre 2. Esto con esto nos va a quedar positivo, entonces tenemos raíz de 2 sobre 2. El 8 y el 2 se va a simplificar, nos va a quedar 4, 4 raíz cuadrada de 2 sobre 3. Por la integral del diferencial de tita. Otra cosa también que les iba a decir, siempre les conviene usar esa tabla cuando trabajan con cosenos, con seno, usar la tabla esa que van a obtener valores en fracciones, que es más fácil después para simplificar, porque si ustedes lo buscan con la calculadora, también muchas veces en realidad es como que no saben usar la calculadora. Entonces cambian el modo de ingreso a la calculadora. En este caso, por ejemplo, si ustedes van a ingresar con pi sobre 2 o pi sobre 4, la calculadora tiene que estar en radianes. Si van a entrar con 90 y 45, la calculadora tiene que estar en grados. Entonces, es preferible que aprendan esa tabla, que usen esa tabla, que es muy fácil de aprender, y que usen esa tabla, además porque si en algún momento volvemos a la presencialidad, y alguno en algún momento debe, no sé, a lo mejor necesita rendir análisis 2. La verdad que ahora con 6 y 6 ya aprueban y no tienen que rendir final, por lo menos de práctico, ¿no? Pero para aquellos chicos, por ejemplo, alguno que se quedara libre y que después la pueden, con esta nueva, ahora por ejemplo que se pueda rendir libre, no sé hasta cuándo, si tendrían que rendirlo de manera presencial, acuérdense que no pueden usar ni tablas ni calculadora. Entonces, con esa tablita, ustedes pueden resolver esto sin necesidad de la calculadora y que además cometen errores con la calculadora. Entonces les recomiendo que cuando ustedes estén haciendo los ejercicios en su casa, traten de no tener ni la tabla ni la calculadora en la mano, traten de hacerlo solos. Porque justamente también les ayuda a trabajar un poco todo lo que tiene que ver con simplificar cosas, que hay también, aunque parezca raro, o aunque parezca que a esta altura ya no debería pasar, sucede que cometen errores todavía para simplificar o con los signos. Entonces, bueno, les ayuda un poco si tratan de no usarla cuando están haciendo los ejercicios en su casa. Después úsenla si quieren para verificar. Pero bueno, por ahí algo que les... Fíjense que no tenemos acá, no se hace tanto lío porque no tenemos decimales. Bueno, entonces toda esta constante vamos a tener 4 raíz cuadrada de 2 sobre 3. La integral diferencial de tita es tita, evaluamos entre 0 y 2pi, vamos a tener toda esta constante 4 raíz cuadrada de 2 sobre 3 por 2pi. Vamos a tener entonces que el volumen va a ser 8 raíz cuadrada de 2 sobre 3pi unidades de volumen. Todo esto nos representa un número. No hace falta pasarlo a decimales. Todo esto es un número, así como está escrito. Bueno, tienen estos dos ejercicios para hacer, pero en todo caso se los dejo para que ustedes hagan. No nos vamos a volver a conectar porque hoy no puedo volver a conectarme, además ya son las 10 menos 20. Así que traten de hacer estos ejercicios ustedes solos y cualquier cosa me pueden consultar o la semana que viene o por mail, como quieran. Yo les voy a cargar también la guía de ejercicios y estos resultados de estos ejercicios también. Fíjense en este ejercicio que tiene que encontrar el volumen, tiene una esfera de radio 4 y que se encuentra el volumen entre
esos conos. Este z mayor a 0 se los puse justamente porque, como les decía antes, acuérdense que los conos tienen esas dos hojas. Obviamente la esfera también tiene una zona positiva y una zona negativa. Entonces podría ser el volumen, tal vez, ustedes podrían empezar solamente de la zona positiva del espacio o también de la zona negativa. Le puse esto justamente para que solamente tengan en cuenta el volumen encerrado que hay entre la esfera y esos dos conos en la parte positiva del espacio. Bueno, ¿alguna duda? Profe, yo le hago una consulta. Entonces, cuando estamos haciendo coordenadas esféricas para ver los límites de... no me sé el nombre. De phi, de tita. De phi. Sí. Sí. Nos basamos entonces en el plano ZI, como para analizarlo, ¿no? Sí, de ahí lo van a ver mejor. Sí. A ver, y otra pregunta. Nosotros cuando en las integrales dobles, cuando teníamos una función, calculábamos el volumen. Cuando esa función era igual a 1, calculábamos el área. Y en las integrales triples, cuando la función es igual a 1, calculamos el volumen. Pero cuando tenemos una función, ¿qué sería? ¿Qué estamos calculando? Exactamente eso, como les dije, cuando empezamos a ver integrales triples, que eso no es muy útil, sino que sería como un hipervolumen de un objeto tetradimensional. Es útil cuando nosotros le damos una aplicación o una identificación, no identificación, sino le damos un sentido físico a las variables y a la función, como el ejemplo que yo les había dado de que si fuera la distribución de materia o la densidad de distribución de materia dentro de un cierto dominio, ese dominio que está en un espacio tridimensional. Si nosotros tenemos un diferencial de volumen por una densidad, masa sobre un volumen, lo que vamos a estar encontrando entonces es la masa contenida en ese dominio. Depende de la interpretación física que se le dé a las variables y a la función. ¿Sí? Claro, y cuando tenemos que expresar un resultado, ¿qué ponemos? ¿Unidades? Nada, de la misma manera que cuando nosotros calculamos, por ejemplo, una integral doble de tal función, fíjate que no ponemos... Teníamos una integral doble, los primeros ejercicios que vimos de integrales dobles. Teníamos una función, teníamos que calcular la integral doble de tal función. No le poníamos ninguna unidad. Bien, perfecto. ¿Te acordás? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ver eso a la integral doble? Pues nosotros tendríamos que analizar cómo es esa función que estoy integrando dentro de ese dominio. ¿Es positiva? ¿Es negativa? Si es negativa, entonces lo que estoy calculando no es un volumen. ¿Se acuerdan de eso? Que lo habíamos hablado un poco. Puntualmente claro, digo cuando... volumen. Cuando dice calcular el volumen volumen de tal cosa, tal cosa. Claro. Exacto. O cuando dice calcular el área en las integrales dobles. Cuando dice calcular el área, le ponen también unidades de área. Que no se olviden, cuando nosotros estamos hablando, esto por ahí es una pregunta que el profe de teórico, Marcelo, por ahí he visto que ha preguntado. Una integral doble, como, ¿se acuerdan en el ejercicio? No en el ejercicio, sino cuando vimos integrales dobles. Una integral doble, nosotros lo que nos está representando es el volumen contenido entre, cuando una función es positiva, es decir, que está por arriba del plano XY, con z positivo, el volumen que tiene encerrado entre esa superficie y el plano XY, donde está el dominio. Eso nos representa una integral doble. Tenemos f de XY, diferencial de X, diferencial de Y. Ese dominio, esto está en el plano XY. Entonces, si z igual, por ejemplo, si el dominio fuera este, z es igual a 1, vamos a hacer así, ponerle que tengamos esa cajita, z igual a 1. Lo que nosotros habíamos visto es que podíamos usar la integral doble para calcular el área plana de ese dominio. ¿Por qué? Porque si z era igual a 1, si esto era igual a 1, el diferencial de x, diferencial de y, que era el diferencial de área, entonces a través de la integral doble nosotros podíamos calcular
el área del dominio porque numéricamente da lo mismo. Incluso lo vimos con un ejemplo que yo le hice muy gráfico. El volumen, si esto fuera, la altura es 1, esto es 2 y esto es 3. 2 por 3 por 1 es 6. Ese es el volumen de esa caja. Y el área de esa caja, el área de esta base, es 2 por 3, es 6. Entonces, numéricamente, el volumen de esa caja es igual al área de la base, numéricamente. Pero las integrales dobles siempre nos van a dar, porque este 1 en realidad es una altura. Entonces, este 1 también tiene unidades. Ese 1 tiene unidades, por ejemplo, imagínense que son metros. Esto es metros, esto es metros y esto es metro. Una integral doble siempre nos va a estar dando un volumen como resultado. Entonces, siempre va a tener unidades de volumen. Nosotros podemos decir que cuando calculamos un área, le ponemos unidades de área, sí, claramente, porque sabemos que numéricamente ese volumen, cuando z es 1, es igual al área de la base. Pero las integrales dobles calculan volúmenes, entonces sus unidades son en volúmenes. ¿Sí? Eso porque una vez escuché que el profe se lo había preguntado a alguien en un examen, y bueno, claramente el área, porque claro, decía, ¿cómo sería la unidad si fuera en área? Uy, claro, unidades de área. Está bien, pero en realidad la integral que vos estás usando tiene 3 dimensiones. Tiene esta, que es un metro, que estás diciendo en realidad que f de xy es 1. Pero bueno, es una cosita ahí para que lo tengan en cuenta, nada más. Pero bueno, en los ejercicios prácticos, ustedes van a poner unidades de área al lado del resultado cuando el ejercicio diga calcular el área de tal y tal cosa. Van a poner unidades de volumen cuando el ejercicio diga calcular el volumen de tal y tal cosa. Y nada más. ¿Está? Sí, sí. Bien. Bueno. ¿Algo más? No, profe, nos vemos. Bueno, les dejo entonces las cosas para que ustedes sigan durante la semana. Cualquier cosa me consultan. Chao. Gracias, profe, nos vemos. Chao. Chao, profe, nos vemos. Chao.